Brujería. Había una tumba ubicada en la región de Karaganda, en Kazajistán. Fue encontrada por arqueólogos en 2019. Cuando la abrieron, se encontraron con una vista peculiar. A diferencia de las demás tumbas en la región, no tenía solo un cuerpo adentro, sino dos, hombre y mujer. Ambos cráneos se veían directamente y estaban en lo que parecía una especie de abrazo. Por esto, se especula, eran amantes. Los huesos indican pertenecían a gente joven, entre 16 y 17 años. Por eso la prensa los llamó Romeo, y seguro pueden adivinar el otro, Julieta. No hay historia escrita, y ni siquiera hablada sobre a quiénes pertenecía esa tumba. Debido a las joyas que se encontraron dentro y en el cuerpo de la mujer, se cree que eran nobles. No se sabe si los dos murieron al mismo tiempo y fueron enterrados juntos, o si alguno fue enterrado vivo con la otra persona. Una práctica antigua en algunas culturas, aunque no se ha encontrado otra tumba similar en esta región. Por eso, y por el hecho de que ambos cuerpos se ven en paz, se cree que ese no fue el caso. De cualquier forma, es un enigma. Algunos llaman a la tumba los amantes. Hay algo bello en la idea de amar hasta la muerte, en descomponerse junto al ser al que más adoras, ya que si hay algo en este mundo que dura por mucho tiempo, décadas incluso, y que trasciende en ocasiones a la muerte misma, es el amor. Esto es Lecciones en Sombras. El lugar se llamaba Frank's Place, ubicado en Moss Beach, en las costas de California. Era principalmente un restaurante, pero verán, esta era una época difícil para establecimientos como estos. Los años 20 en Estados Unidos fueron famosos por ser la época de la prohibición, cuando la producción y venta de bebidas alcohólicas estaba altamente prohibido, y Frank's Place necesitaba generar más ganancias que solo con el alimento. Fue así como se convirtieron en lo que se conocía como un speakeasy, un bar clandestino que era frecuentado por mafiosos, políticos, gente de la alta sociedad y celebridades, todos reunidos para poder disfrutar una copa de alcohol. Durante esta época de prohibición, lugares como estos eran bastante comunes en los Estados Unidos, y Frank's Place tenía la ventaja de estar en la costa. Entonces, por las noches, barcos clandestinos canadienses llegaban a dejar alcohol, un plan perfecto. Sin embargo, lo que nos trae este speakeasy en particular no es la fiesta o el ambiente que estoy seguro había. Tampoco las historias de contrabando de la época, no. Es la historia de una joven. Su nombre, se cuenta, era Mary, y le gustaba la vida nocturna. Frecuentaba el lugar para bailar, reír y beber toda la noche. La ubicaban por su llamativo vestido azul, una verdadera flapper girl de la época. Fue durante una de estas veladas que conoció a un joven, el pianista del lugar. Los dos conectaron casi instantáneamente. Fue entonces cuando estas escapadas nocturnas de Mary pasaron de bailar toda la noche a caminar en la playa con este muchacho cuando no tocaba. De verdad estaban enamorados. Oh, pero la vida nunca es tan sencilla, ya que verán, Mary estaba casada. El quién era su esposo cambia dependiendo de la versión de la historia. En algunas se cuenta era un mafioso importante, en otras un hombre común, pero en ambas los celos y el enojo lo ciegan, y una noche, en que decide seguir a Mary, la encuentra caminando en la playa con su bello pianista. La ira de verla con alguien más es demasiada, así que ataca a los dos, matando a Mary. Se dice que el pianista sobrevivió, pero no se sabe mucho de él después de este punto. Probablemente escapó del estado, por miedo a que lo volvieran a encontrar. Mary no tuvo esa opción, ya que se cuenta, nunca salió del lugar. Desde esa fecha, algo habita el restaurante. Las anécdotas de cosas raras van desde botellas que cambian de lugar, hasta siluetas en el reflejo del baño, que desaparecen rápidamente. Algunos de los trabajadores dicen recibir llamadas donde solo se escucha una respiración, o incluso ver objetos levitar. Una anécdota común que las mujeres que visitan el lugar cuentan es que suelen perder sus aretes. Sin duda, algo extraño ocurre en Frank's Place, pero las pistas que existen para sugerir que lo que embruja el lugar es Mary son dos cosas comunes: que en algunas ocasiones en las noches se ve una mujer de azul entrar o salir de lugares solo para desaparecer. Y la otra de las cosas extrañas es que se puede escuchar el piano sonar cuando nadie está ahí. No una melodía, no. Solo las teclas, un par de notas, como si alguien lo acariciara, como si recordara. A diferencia de muchos fantasmas con destinos como el de Mary,
ella no llora, ni espanta o sufre. No, al parecer, ella solo intenta divertirse en el lugar, como lo hacía hace años. Y por supuesto, ella añora. Recuerda por ese amor que ya no está. Y si estas historias sugieren algo, lo hará por mucho tiempo más. No todo el amor eterno sucede después de la muerte. A veces ocurre en un punto medio. Portugal, 1355. Un asesinato terrible había acontecido en el monasterio de Santa Clara Velha. Inés de Castro había sido decapitada enfrente de sus hijos por 3 hombres. ¿El motivo? Verán, Inés había cometido el crimen de enamorarse. El problema, claro, no se enamoró de cualquier hombre. Se enamoró del príncipe de Portugal. Y lo que era peor es que era recíproco. Y el príncipe Pedro estaba perdidamente enamorado de ella, a pesar de estar casado. El rey Alfonso IV no toleraba eso, se le hacía inmoral, además de que tenía implicaciones políticas, y no comprendía cómo su hijo estaba tan perdidamente enamorado de la joven Inés. Y después de varios intentos de separarlos, no pudo más, y ordenó dicho asesinato. Pedro, por supuesto, estaba desgarrado al enterarse. El rey esperaba estuviera triste, pero esperaba que esto calmara las cosas y las tensiones. Por supuesto, estaba muy equivocado. El príncipe hizo lo único que consideró lógico, y lo que todo hombre debería hacer. Inició una guerra civil, aliándose con la familia de Inés. Devastó el país por 2 años, hasta que Alfonso IV enfermó, cediendo mucho poder a Pedro, hasta que el rey fallece, y Pedro oficialmente hereda el trono, convirtiéndose en Pedro I. Después de todo este tiempo, el ahora rey no había olvidado a Inés. Se dice primero ordenó buscar a los responsables en conspirar en el asesinato de su amada, y los ejecutó, sacándoles el corazón públicamente, diciendo que no tenían uno desde que pulverizaron el de él. Luego afirmó que se había casado con Inés en secreto, afirmación que hasta la fecha no se ha comprobado. La única prueba son las palabras de Pedro, pero era el rey, así que con eso bastó para exhumar el cuerpo de Inés, sentarla en el trono, vestirla de prendas elegantes y coronarla reina. Pedro obligó a toda la corte real a jurarle eterna lealtad y besar el dobladillo de su vestido. Para Pedro, Inés sería su única reina. Nunca volvió a casarse. Las tumbas de Inés y Pedro se encuentran en el monasterio de Alcobaza, una frente a la otra. Eso se cuenta para que cuando sea el juicio final, y según la tradición católica, los muertos resuciten, Pedro e Inés puedan mirarse el uno al otro, al levantarse de sus tumbas. La tumba de Inés fue decorada por Pedro, con escenas y momentos que pudieron compartir juntos en vida, así como una inscripción que lee en portugués, Até ao fim do mundo, una promesa que significa que estarán juntos, hasta el fin del mundo. Un verdadero romántico de antaño, o quizás un poco loco. No duden en decirnos que creen que era Pedro, pero exhumar un cuerpo no siempre es un gesto de amor, que aunque cuestionable, podemos entenderlo. A veces es más claro lo inquietante y perturbador que es. Esto sucedió en Key West, Florida, 1930. Nuestra historia empieza con la joven María Elena Milagro de Hoyos, y una tragedia. La joven había contraído tuberculosis, y verán, en esta época, eso era una sentencia de muerte. María no llegaba al hospital en busca de una cura, pero una muerte digna. Fue en este hospital donde conoció al doctor Carl Tanzler, el cual, al momento de ver a María, cayó perdidamente enamorado de ella. El señor estaba convencido, era amor a primera vista. Se acercó a ella con falsas promesas de tener el recurso y el dinero para poder curarla, cosas que evidentemente eran mentira. Pero eso, claro, que no detuvo a Tanzler de intentar métodos de los cuales tenía poco conocimiento o eran pseudocientíficos. Todo mientras intentaba acercarse e insinuarse a la joven, la cual nunca tuvo sentimientos recíprocos. Después de poco más de un año de pelear con la enfermedad, intentar de todo y rechazar constantemente a Tanzler, María no pudo más y sucumbió ante la enfermedad. Eso lamentablemente no fue el final de la historia. Tanzler estaba devastado, pero seguía estando seguro. María Elena y él estaban destinados a estar juntos. Se acercó con la familia y ofreció pagar por los gastos fúnebres, así como construir un mausoleo para los restos de María. La familia, sin pensarlo mucho, lo aceptó. Claro, ese plan tenía otra intención. Tanzler tenía una llave extra de la entrada, y por casi todos los días durante 2 años iba a visitar e incluso dormir junto a la tumba de María. Eventualmente, esto se le hizo muy complicado, así que su solución fue exhumar a María
y llevarla a su casa, en donde la llenó de químicos y remedios para preservar el cuerpo, tanto como se puede preservar un cuerpo que lleva 2 años de descomposición. Compraba maquillaje, joyas y vestidos para arreglar a lo que él creía era su esposa. Comía con ella, bailaba con ella e incluso dormía junto a ella. Algunos estudios más recientes incluso apuntan a actividad necrofílica con el cuerpo. Para él, esto se volvió lo normal, una rutina que duró 7 años. Si no pudo estar con María en vida, se iba a encargar de disfrutarla en muerte. Sorprendentemente, el cuerpo no generaba un olor fuerte y otras señales de descomposición, lo que ponía a Tanzler estaba funcionando. Sin embargo, con el tiempo, los vecinos y conocidos comenzaron a notar las actitudes extrañas, toda la ropa de mujer que compraba, su aislamiento y, curiosamente, el hecho de que dejó de ir a la tumba. Incluso, algunos vecinos decían desde la ventana observar a Tanzler bailar con lo que creían era una muñeca. Ahora, el asumir que Tanzler era capaz de hacer algo como desecrar un cuerpo era serio. Quizás solo era un sujeto sumamente extraño, pero ya saben, más vale prevenir. Así que algunos le dijeron a la hermana de María de las sospechas, y cuando ésta va a casa de Tanzler a confrontarlo, lo encontró, el cuerpo de su hermana, totalmente pintado y preservado por un hombre demente. El horror de ver algo así, en verdad me cuesta pensarlo, y mucho más intentar describirlo. Hay cosas que como personas nunca deberíamos de ver, siquiera pensar, y esto definitivamente entra en eso. La hermana, entre el shock de esa vista, logró llegar a la policía para denunciar el caso. Tanzler intentó justificarse diciendo todo era indicación del espíritu de María, lo cual, incluso si tuviéramos pruebas de la existencia de espíritus, suena algo difícil de creer, así que el doctor fue arrestado. Sin embargo, el caso fue abandonado y Tanzler regresó a su vida. Por cierto, se descubrió que Tanzler estaba casado y tenía 2 hijos, una familia a la cual había abandonado poco antes de conocer a María. El cuerpo, por otro lado, fue desmembrado y colocado en una caja de metal, para evitar que Tanzler tuviera la idea de volver a hacerlo, y no lo hizo. Sin embargo, sí vivió el resto de sus días con una muñeca de María. Murió en su casa el 3 de julio de 1952. Se tardaron 3 días en encontrar su cuerpo. Antes de acabar la temporada, tenemos una última historia que esperemos disfruten. 63 años y 216 días. Esa es la cantidad de tiempo que la célebre reina Victoria de Inglaterra estuvo en el poder. Pero de todos esos años, los más felices sin duda fueron cuando estaba con Albert. Ella le propuso matrimonio un 15 de octubre de 1839 y pocos meses después se casaron. Les comparto un extracto del diario de la reina. Esto lo escribió el día de su boda. Jamás pasé una noche así, mi queridísimo Albert. Su amor excesivo y afecto me llenaron de una felicidad y un amor celestiales que jamás hubiera imaginado. Me sostuvo entre sus brazos y nos besamos una y otra vez. Su belleza, su dulzura y gentileza. De verdad, ¿cómo podré agradecerle lo suficiente por tener un esposo así, que me llamara con nombres tan cariñosos, que jamás había escuchado? Fue una dicha indescriptible. Oh, este fue el día más feliz de mi vida. Y según todos los reportes, vivieron varios años juntos y felices. Cuando Victoria pierde a su madre y entra en una tristeza profunda, Albert la apoyó y se encargó de la mayoría de asuntos reales. Sin embargo, él no se encontraba bien, sufriendo de dolores crónicos y enfermedades. Todo empeora cuando Albert también fallece. Esta pérdida era demasiado para que la reina pudiera soportarlo. Jamás fue la misma. Pero verán, esto iba más allá que solo un duelo. La vida entera de Victoria, su personalidad, cambiaron. La reina entró en un luto perpetuo. Primero su ropa. El negro predominaba sus vestuarios. Únicamente vestía de este color, con detalles especiales. De hecho, fue este estilo el que marcó la pauta de cómo debían vestir las personas cuando estaban de luto. Aunque el negro ya era algo común de usar en los funerales y al lamentar una pérdida, fue la forma de la reina de usarlo diario que influyó a la alta sociedad de la época. De igual forma, la reina nunca volvió a usar joyas brillantes. Todos sus accesorios eran de un color negro mate. Esto no duró 1 año o 2, pero el resto de su vida. Y hasta aquí era un duelo fuerte, claro. Pero a veces es normal lamentar tanto la vida de alguien. Pero claro, se volvió un poco más macabro. Ella se rehusaba a la idea de olvidar a Albert. Todas las mañanas, los sirvientes tenían que actuar como si él siguiera vivo.
le preparaban su ropa, agua para afeitarse, toda la rutina mañanera, y si alguien lo cuestionaba, era despedido. Esta idea de no dejar ir a Albert se reforzaba con la mano. La reina mandó hacer una copia exacta en yeso de la mano de Albert, la cual mantenía en su buró todo el tiempo, y en las noches incluso dormía agarrándola. Se mandó hacer un mausoleo específicamente para Victoria y Albert. En este, ella mandó hacer una tumba compartida, con imágenes grabadas de ella y Albert recostados, para poder verse junto a él, y que cuando llegara su tiempo, nadie los pudiera separar. Pero estos ritos de intentar tener cerca a Albert eventualmente se hicieron fútiles, por lo que la reina tuvo que recurrir a algo más drástico. En años previos, la reina Victoria tuvo curiosidad con respecto al espiritualismo. Incluso, tuvo una médium en el palacio. Fue algo curioso, interesante, pero nada más que eso. Pero este tipo de cosas surgen cuando más tenemos la necesidad. Esa necesidad de conectar con los que ya no están. Y claramente, la reina tenía eso. La idea aumenta cuando rumores de un medium que decía hablar por el difunto príncipe Albert comenzaron a surgir. Su nombre era Robert James Lee, un niño de 13 años. Él aseguraba el espíritu de Albert lo poseía en ocasiones. La reina, por muy triste y necesitada de esperanza que estuviera, no era tonta. Sabía muchas personas podrían querer aprovecharse de su duelo, así que mandó a 2 consejeros a escucharlo. Ellos regresaron a reportar a la reina con detalles tan personales que no había forma nadie además de ella supiera. Dentro de esto se cuenta que dijo el nombre por el que Albert se refería a la reina Victoria cuando estaban ellos 2 solos. Eso fue suficiente para que la reina mandara a traer a James Lee y tuvieran varias sesiones espiritistas donde podía comunicarse brevemente con Albert. Incluso, aunque no oficialmente, se cree vivió por un tiempo en el palacio de Buckingham para que la reina pudiera comunicarse con su amado Albert. Cuando ella quisiera, la alegría fue tanta que a Robert James Lee se le otorgó una pensión real, es decir, la corona iba a pagarle por siempre como agradecimiento. Incluso se le ofreció el puesto del medium real, el cual, para la desdicha de Victoria, él rechazó la oferta, aparentemente por orden de su guía espiritual. Sin embargo, le dijo a la reina que el espíritu de Albert se comunicaría a través de uno de sus sirvientes. Su nombre era John Brown. Así que por los próximos años, a donde quiera que estuviera la reina, Brown estaba cerca. Algunos incluso llegaron a crear rumores que había una relación prohibida e inmoral entre los dos. Los tabloides del reino comentaron mucho de eso, pero otros creen simplemente lo tenía cerca, como su forma de seguir teniendo a Albert cerca. La reina Victoria murió un 22 de enero de 1901. Fue enterrada junto a la mano de yeso de Albert, así como su traje. Lo más interesante de todo este duelo no es solo cómo absorbió la vida entera de la reina, un amor tan difícil de olvidar que fue una sombra por el resto de sus días, pero también cómo definió una época. Esta forma de amar y recordar con influencias góticas no solo estuvo en el palacio, pero salió de este. Dejó de ser algo raro y se volvió algo común. Desde la moda hasta la idea de tener sesiones espiritistas regularmente se volvieron más comunes. Un amor tan fuerte que definió una era. Ya sea fantasmas en las costas o realeza que se rehúsa a olvidar, el amor tiene un efecto fuerte, casi mágico, algo que puede incluso perdurar después de la muerte. Pero si los cuentos son de creerse, solo hay una regla: debe ser amor verdadero. Gracias por escuchar una temporada más de Lecciones en Sombras. Esperamos hayan aprendido un poco sobre las historias más oscuras de este mundo. No duden en decirnos de qué más les gustaría escuchar. Hasta la próxima. Esto fue una producción de Lecciones en Sombras. Narración, edición y música original por Ángel Romero. Guión por Jesús Fernández. Arte original por Nemi. Creado por Ángel Romero y Jesús Fernández. Para más historias, pueden seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. No duden en decirnos de qué les gustaría escuchar. Hasta la próxima.